Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Ángel Hernández y hoy vamos a hablar sobre lo que es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Hablaremos sobre los capítulos 1, 2 y 3. Dentro de la información general de esta ley, hablamos que su nombre completo es Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y su publicación fue el 17 de octubre del 2012 y su última reforma fue el 9 del 03 del 2018, publicada en el sexenio de Felipe Calderón. Disposiciones preliminares, hablamos que esa ley, su presencia de la ley es el orden de interés público de observancia general en los Estados Unidos mexicanos y su objetivo principal o general es proteger el sistema financiero y la economía nacional, estableciendo medidas y procedimientos para prevenir y detectar actos u operaciones que involucran recursos de procedencia ilícita. Esa ley prevé todo tipo de acto o situación que pueda tener alguna queja ante diferentes o prestarse para diferentes situaciones, ya sea como extorsiones, lavado de dinero y diferentes cosas que sean de procedencia ilícita. Dentro de sus disposiciones generales, los efectos de esta ley son los siguientes y se encuentran en el artículo 3, que son las actividades vulnerables, avisos, beneficiarios controlados, delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita, entidades colegialas, entidades financieras, fedatarios públicos. Aquí en los fedatarios públicos habla sobre los notarios públicos, corredores públicos y las personas que se encuentran aptas para estos servicios. La ley, pues esta ley presente, y habla sobre metales preciosos. ¿Cuáles son estos metales preciosos? Son el oro, la plata y el platino, al igual que piedras preciosas como lo que son diamantes, esmeraldas, rubí, turquesas y zafiros. Y lo que es la Procuraduría, habla sobre la Procuraduría General de la República, Relación de Negocios y la Secretaría. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que va a regir y dirigir esta ley, tanto como autoridad principal, y lo que es la unidad, lo que se habla sobre una unidad especializada en análisis financiero de la Procuraduría. Eh, Hablando sobre las autoridades en el capítulo número 2, la autoridad competente para regir eh, y poner en ley esta ley que es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que es la que se encarga de aplicar en el ámbito administrativo y presente la ley y su reglamento. De las autoridades del capítulo 2 se encuentran las facultades de estas, que son las siguientes: es recibir los avisos de quienes realicen las actividades vulnerables, requerir la información, coordinarse con otras autoridades, presentar las denuncias, requerir la comparecencia, conocer y resolver los diferentes conflictos y emitir reglas de carácter general. Hablando sobre la unidad, esa unidad especializada, que es la unidad especializada en investigación de delitos fiscales y financieros, lo cual habla sobre la siguiente forma. Dice que en el artículo 7 la Procuraduría contará con una especializada en análisis financiero como órgano especializado en el análisis financiero y contable relacionado con operaciones con recursos de procedencia ilícita. Esta unidad se dedicará exclusivamente a manejar todos los casos que se susciten por diferentes tipos de conceptos de procedencia ilícita. Y también lo que es esta unidad es podrá utilizarse de las técnicas y medidas de investigación previstas en el Código Federal de Procedimientos Penales y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Las autoridades en el capítulo 8 de la unidad tendrán las facultades siguientes. Esta unidad tiene las facultades características de poder hacer las maneras investigativas y dictaminativas, que es requerir a la Secretaría de Información que resulte útil para la investigación, establecer los criterios presentando por medio de reportes, diseñar e investigar sistemas que les ayuda a mantener la información financiera y contable, generar sus propias herramientas de trabajo, participar en el diseño de los esquemas de capacitación, emitir guías y manuales técnicos para la formulación de dictámenes
en materia financiera y contable, conducir la investigación para obtención de incisos o pruebas vinculativas y emitir los dictámenes y peritajes de manera de análisis financiero y contable que se requieran. En el artículo 12 nos habla sobre las obligaciones generales de las autoridades. Estas obligaciones son las siguientes: es observar en el ejercicio de la ley los principios rectores de las instituciones de seguridad pública, coordinar sus actividades para el cumplimiento del objeto de la ley, abstenerse de proporcionar información general, establecer medidas para la protección de la identificación de quienes proporcionen los avisos a que se refiere esta ley. En el capítulo 3, que habla sobre las entidades financieras y las actividades vulnerables, habla en la sección primera las actividades financieras, entidades financieras. ¿Quiénes son estas entidades financieras? Son todas aquellas que se encuentran para el cumplimiento del objeto de la presente ley, que se regirán por las disposiciones de la misma, así como por las leyes especializadas. Las regularán de acuerdo con sus actividades y operaciones específicas. Para los efectos de esta sección, los actos, operaciones y servicios que realizan las entidades financieras se conforman con las leyes de cada caso que las regulan, así como las actividades vulnerables, las cuales se regirán en los términos de esta sección. Sección segunda, las actividades vulnerables. Es aquí donde queríamos hacer más énfasis. Para efecto de esta ley, se entenderán por actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación términos del artículo siguiente, las que continuarán se enlistan. Y son las siguientes: juegos y sorteos, tarjetas de servicios y crédito, tarjetas de prepago, tarjetas de devoluciones, cheques de viajero, blindajes, inmuebles, metales y joyas preciosas, obras de arte, vehículos, servicios profesionales, fedatarios, donativos, arrendamientos, agentes de apoderados e inclusives, en las cuales aquí son las que se prestan más para hacer uso de adquisición de cosas, dinero, propiedades de manera ilícita. Esta ley regula todas esas actividades, que son las actividades vulnerables, las que se encuentran con mucha más facilidad de poder hacer uso de manera ilícita. Dentro de los cuales vamos a mencionar las más comunes, que son juegos y sorteos, dentro de las cuales se encuentran las vinculadas a las prácticas de juegos con apuestas, concursos o sorteos que realicen organismos descentralizados conforme a las disposiciones legales aplicables. La venta de boletos, fichas o cualquier otro tipo de comprobante similar para la práctica de dichos juegos. Y aquí nos habla sobre los montos. Este monto será establecido por 325 veces el salario mínimo y será un monto de objeto de aviso ante esta ley o ante la unidad especializada cuando rebase las 645 veces el salario mínimo. Hablando de tarjetas de crédito, de servicios y prepago, aquí nos habla sobre los montos de las tarjetas de crédito, las tarjetas de prepago. Estas son las emisiones comerciales. Estas son la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio, de crédito, de tarjetas de prepagadas, y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento por valor monetario. Los cheques de viajero, que son cheques o instrumentos que se utilizan frecuentemente para hacer el desfalco, lavados de dinero o diferentes situaciones de manera ilícita. La emisión y dice cheques de viajero, la emisión y comercialización habitual o profesional de cheques de viajero destinada a la realización de entidades financieras. Y aquí nos habla sobre el monto de 645 veces el salario mínimo, que no exceda de eso porque ya se encuentra como manera ilícita. Y los inmuebles, de igual manera que trata sobre la prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles. Y nos da aquí unas 8.025 veces el salario mínimo. Y lo que son joyas, metales y piedras preciosas. Y la sección tercera habla sobre los plazos y formas de avisos, en los cuales aquí habla sobre que los avisos de esta ley serán emitidos específicamente en el día 17
del mes posterior que se haga la actividad. Y como la última sección cuarta, hablamos sobre lo que es avisos de entidades colegiadas. Estas actividades, dice los sujetos que deban presentar avisos conforme a lo previsto en la sección segunda de este capítulo, podrán presentarlos por conducto de una entidad colegiala que va a cumplir los requisitos que establezca esta ley. Bueno, ahora vamos a pasar a lo que es la sección de respuestas con nuestra compañera invitada aquí, Yasmín Moreno, que es estudiante de Administración de Empresas. Adelante, Yasmín. Sí. Bueno, creo que subiste en toda la sesión. ¿Qué te pareció esta ley? Pues no había escuchado sobre esta ley, pero creo que pues está muy interesante. Ok. Me- ¿Podrías activar tu cámara para poder verte? Ok, muchas gracias, eh, Yasmín. ¿Ya habías escuchado tú de esta ley? no, ¿No habías escuchado de esta ley tú antes? no, ¿Qué te no. pareció con lo que es hablar sobre este tipo de actividades ilícitas o este tipo de situaciones que se prestan y que son muy comunes a la hora de poder hacer lavado de dinero? ¿Ya habías escuchado antes sobre el lavado de dinero? Sí, ¿Sí? ¿Tenías nociones sobre que existía una ley sobre que regulaba esas actividades o desconocías? desconocía. Ok. Bueno, ¿te pareció agradable saber de esta ley? Sí, me llamó mucho la atención en el artículo 2, donde explica su objetivo, Ok, que es proteger y cuidar pues la economía financiera pues, de la ley. ok. Y Bueno, muchísimas gracias por pues por estar aquí atenta ante esta pequeña, eh, pues, información sobre esta ley. Yo sé que será de utilidad en posteriores trabajos o incluso en el área profesional. Bueno, muchísimas gracias. Es todo, compañeros y maestros. Gracias por su atención el día de hoy. Gracias, Yamin, por tu participación atenta aquí. gracias. Tengan todos excelente día.